¿No te ha pasado que has tenido problemas a la hora de leer la Biblia? La Biblia es un libro que fue escrita hace más de 2000 años, en una cultura totalmente distinta a la nuestra. Esto supone nuestro primer problema a la hora de leer la Biblia: no ubicarnos en el tiempo y lugar en el que fue escrito. Un ejemplo que nos podrá ayudar a comprender mejor este problema es el encuentro de Jesús con la samaritana. En este pasaje se nos dice que Jesús estaba en Judea y tenía que ir a Galilea. La ruta más rápida para llegar a Galilea era atravesar Samaria, pero los judíos preferían tomar una ruta más larga para evitar encontrarse con los samaritanos. Esto se debe a que entre judíos y samaritanos había una gran enemistad, que casi siempre al encontrarse terminaban peleándose. Esta enemistad se remonta a tiempos anteriores a Jesús, cuando Roboam, hijo del rey Salomón, dividió el reino en dos, en el norte y el sur. Luego el imperio asirio, en su expansión por Mesopotamia, invadió el reino del norte y los deportó fuera de sus tierras. Los asirios colocaron a extranjeros en la zona norte para mezclar las creencias y costumbres de los israelitas que quedaban. Los del reino del sur, al ver que los samaritanos se mezclaron con las costumbres paganas, los consideraron traidores y herejes. Tanta fue su enemistad que los samaritanos no podían rendir culto en Jerusalén, que estaba en el sur. Por eso, se mandaron a hacer un templo en Monte Garizim para rendir culto a sus dioses. Ahora sí podrás entender el por qué la samaritana se sorprende cuando Jesús le dirige la palabra. Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana? Estos datos geográficos e históricos nos ayudan a comprender con mayor profundidad el actuar de Jesús. La Biblia no es un libro con una narrativa lineal como si fuera una novela. La dificultad está en querer leerla de corrido, pero no estar familiarizado con el lenguaje del Antiguo Testamento, como el libro de Levítico, que son normas rituales, o los símbolos apocalípticos del profeta Daniel. Se nos hace complicado seguir la lectura. Por eso es mejor comenzar desde el Nuevo Testamento, cuyo lenguaje es mucho más sencillo y accesible para nosotros. La lectura que hagas del Nuevo Testamento tampoco tiene que ser siempre de corrido. Por ejemplo, Bien, ahora sí comenzaré a leer la Biblia, desde los Evangelios, como me recomendaron. Comenzaré por Mateo, que es el primer evangelio. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y sus hermanos, Judá de Farés, Farés de Esrom, Esrom de Aram, Aram de Aminadab, Aminadab de Nazón, Asaf de Josafat, Josafat padre de Joram, Ezequías de Manasés, Manasés de Amós. puede desanimarte, pero no te rindas. Continúa leyendo. En el versículo 18 se pondrá más sencillo. O también puedes iniciar con Marcos o Lucas, que tienen un inicio diferente. En toda comunicación existe un emisor, mensaje y receptor. La dificultad está en quien recibe el mensaje, en este caso nosotros. Esto se debe a los prejuicios que tenemos de la Biblia. Los prejuicios forman una barrera entre nosotros y las Escrituras, la cual nos dificulta su lectura y por tanto su comprensión. El leerlo apresuradamente, el tener la intención de pelear, pensar que no tiene nada bueno que decirme, o pensar que es un libro de puras normas morales, son uno de los tantos prejuicios que tenemos. Es por esto que es necesario quitarnos los prejuicios que tenemos de la Biblia, ponernos en actitud de escucha atenta y dejar que el texto mismo nos hable. Ahora que ya identificamos los problemas al leer la Biblia, en el siguiente episodio te daremos consejos para poder leerla. Hasta la próxima.